Bueno, lo que debieron de haberse dado cuenta aquí es que al decir operaciones, obviamente tenía que hacer jerarquía de operaciones. Entonces, primeramente comenzamos con jerarquía de operaciones. Esa jerarquía de operaciones me lleva a pensar en que debo de revisar los términos semejantes. Y si reviso los términos semejantes, aquí comienzo con esa operación porque acuérdense que debo de hacer las que están entre los símbolos de agrupación. Sabemos que la raya de fracción es un símbolo de agrupación, por eso debe pensar en esta resta. Pero como no son términos semejantes, no puedo hacer esa resta, tampoco puedo hacer esta resta y tampoco puedo hacer esta suma. Ya después vendría la división, pero no puedo hacer esta división porque son fracciones propias. Acuérdense que las impropias es porque el numerador es más grande que el denominador. Y para que fuera más grande, forzosamente debía de haber aquí una X para que se equipararan las variables. Así sí me doy cuenta que es una fracción impropia y puedo hacer la división. Como tampoco puedo hacer la división, lo único que me queda es pensar en esta resta y en esta resta. Pero esas restas son de números que no son enteros. Sé que estos son números racionales porque tienen numerador y denominador. Por lo tanto, eso me lleva a hacer entonces la resta o la suma de números racionales. Y entonces ahora sí, procedo a hacer el procedimiento. Para poder hacer la suma o resta de números racionales, lo primero que debo de calcular es el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo, a ustedes ya les había explicado que necesito ver, aquí se los escribo solamente para recordar, para calcular el mínimo común múltiplo necesitan buscar el factor común. Pero resulta que aquí no hay ningún factor común, porque resulta que x es minuendo, el 2 es sustraendo, la x es minuendo, el 1 es sustraendo, la x es un sumando y el 1 es otro sumando. Por lo tanto, no veo factores comunes. Pero sí me doy cuenta que al ser un paréntesis, entonces esto se convierte en una base. Actualmente ya saben que eso se llama función exponencial. Cuando yo se los enseñé, no sabían que se llamaba función exponencial, ahora ya lo saben. Entonces, todas estas bases están elevadas a la 1. Debido a que están elevadas a la 1, lo que yo debo de considerar como el mínimo común múltiplo es precisamente a todas las bases. Por eso aquí escribo un x menos 2, que es la primera base, es un x menos 1, que es la segunda base, y es un x más 1, que es la tercera base. Ese es el mínimo común múltiplo. El mínimo común múltiplo es el producto de todas las bases. Aquí no estoy hablando de bases comunes, sino estoy hablando de los que sean los mismos. Comencé aquí diciendo que era factor común, pero recordemos, aquí hago la aclaración, no estoy factorizando, porque por máximo común divisor sí se debe buscar el máximo, se debe de buscar el factor común. Aquí en mínimo común múltiplo simplemente son todas las bases, hay que considerar a todas las bases. Por eso multiplico a las tres bases. Y ya que multipliqué las tres bases, hago el procedimiento que aprendí en la primaria. Este mínimo común múltiplo lo tengo que dividir entre el primer denominador. Si hago la división, me doy cuenta que este entre este me da la unidad y solamente me quedan los otros dos. Por lo tanto, esos otros dos, al multiplicarlos por 2, como los debo de ordenar a manera de término, me va a quedar el 2 que multiplica al x menos 1 por el x más 1. Luego viene una operación resta, se escribe la operación resta y vuelvo a hacer lo mismo. Este mínimo común múltiplo lo divido entre el segundo denominador. Pero al hacer la división me doy cuenta que este entre este me da la unidad y los únicos que me quedan son los otros dos denominadores, los cuales se tienen que multiplicar por 3. Y debido al orden, como se escribe el término, sabemos que primero se escribe el coeficiente y luego se escriben las funciones exponenciales. En este caso x menos 2 y el x más 1. Luego viene una operación resta, la operación resta se escribe y otra vez debo de dividir este mínimo común múltiplo entre el tercer denominador, que al ser estos iguales me da la unidad y solamente me quedan los otros dos denominadores que deben de multiplicarse por 4. Por lo tanto, se escribe primero el signo, que ya sabemos que es menos, luego se escribe el coeficiente, que es 4, y luego las funciones exponenciales, que en este caso es x menos 2 por x menos 1. Recordemos que la raya de fracción es un paréntesis, por eso la debo de ampliar. Y ya terminé la primera parte. ¿Qué fue lo que tuve que hacer? Es calcular el mínimo común múltiplo, que era la multiplicación de los 3, y hacer el procedimiento de la suma o de resta de fracciones. Posteriormente, otra vez, hay que comenzar por jerarquía de operaciones. La jerarquía de operaciones me menciona que hay que hacer las operaciones que están entre los símbolos de agrupación, pero todas esas operaciones, sean sumas o sean restas, verifico primeramente que sean términos semejantes. Como no son términos semejantes porque una es una letra y la otra es un número,
Entonces procedo a la siguiente operación y la siguiente operación es una multiplicación. Por lo tanto, al ser una multiplicación, sabemos que ahí se va a hacer la propiedad distributiva. Y si hago la propiedad distributiva, resulta que este 2 tiene que multiplicar a la x. Pero esa x tiene que multiplicar al primer sumando y al segundo sumando. Por lo tanto, al hacer esa operación, la aplicación de esa propiedad distributiva, me va a quedar entonces que es este 2x que multiplica la x. Obviamente ahí aplico leyes de los exponentes, quedándome un 2x cuadrada. Luego este 2x tiene que multiplicar al siguiente, por lo cual me queda un más... Me va a quedar un más 2x. Y luego hago lo mismo, pero ahora ya no con la x, sino ahora lo hago con el 1. Entonces, este 2 multiplica al 1 y ya que haya multiplicado al 1, tiene que multiplicar al primer sumando y al segundo sumando. Entonces, este 2 por este 1, sabemos que es un menos 2 y el menos 2 por la x, entonces me va a quedar en un menos 2x. Y luego, habíamos dicho este 2 por este 1 me queda menos 2, que ese menos 2 ahora multiplica al más 1 y me va a quedar un menos 2. Y de ahí ya hice la aplicación de la propiedad distributiva. Luego viene la siguiente propiedad distributiva. Aquí hay que tener cuidado porque ahora es el menos 3 que va a multiplicar a la x. Entonces ese menos 3 por la x me da un menos 3x. Y ahora esta x va a multiplicar a la primera x y luego va a multiplicar a la segunda x. Si multiplican la primera x, pues sabemos que es menos 3x por la x. Me va a quedar un menos 3x cuadrada, menos 3x cuadrada. Y luego este menos 3x dijimos que tiene que multiplicar al segundo, que es un 1. Por lo tanto, menos 3x por el más 1 me va a quedar menos 3x, menos 3x. Y ahora hago lo mismo, pero con el otro elemento que sabemos que se llama sustraendo. Entonces multiplico este menos 3 por este menos 2, me va a quedar un más 6. Y ese más 6 tiene que multiplicar a la x y también tiene que multiplicar al 1. Por lo tanto, si multipliqué el más 6 por la x, perdón, me va a quedar un más 6x. Y luego este menos 6, perdón, más 6 porque es menos por menos, este más 6 al multiplicar por al 1, pues me queda más 6. Y volvemos a hacer lo mismo, otra vez viene la propiedad distributiva, pero con los otros. Recordemos que ahora es el menos 4 que va a multiplicar a la x, por lo tanto me va a dar un menos 4x. Pero ese menos 4x tiene que hacer la propiedad distributiva al multiplicar a la x y al multiplicar al menos 1. Por lo tanto, el menos 4x por la x me queda un menos 4x cuadrada. Y luego este menos 4 que multiplica al 1, perdón, al menos 1, disculpen, al menos 1. Entonces, por leyes de los signos me queda un más 4x. Recuerden que solamente es repetir el concepto que es propiedad distributiva, ¿no? Y luego hago lo mismo, pero ahora va a multiplicar este menos 4 al menos 2. Por lo tanto, al ser menos 4 por menos 2, por leyes de los signos me queda más 8. Y ese más 8 multiplica al primero. Eso implica que va a ser aquí un más 8x. Y luego este más 8 que habíamos dicho multiplica al segundo, que es un menos 1. Y entonces obtengo un menos 8. Bueno, ahora bien, si observo el denominador, resulta que en el denominador también tengo multiplicaciones. Entonces yo pensaría en la propiedad distributiva, ¿no? Que esta x multiplica a la otra x, etcétera, etcétera. Lo que ya hicimos. Pero recordemos que los estándares me mencionan que deben de quedar los resultados factorizados. Y si ustedes observan en el denominador, ya hay un factor y ya hay otro factor. Por lo tanto, ya están factorizados. Como ya están factorizados, no es necesario hacer la multiplicación. Y esto queda idéntico. Queda entonces un x menos 2, que es el primer factor, por un x menos 1, que es el segundo factor, por un x más 1, que es el tercer factor. Ahí es donde debo de entender cómo se llama el concepto, por qué lo debo de aplicar o por qué no lo debo de aplicar. Bueno, y entonces otra vez, como nada más son operaciones que son sumas, restas, multiplicaciones y divisiones, tengo que ver la jerarquía de operaciones. Y debido a que hay una raya de fracción, ya sabemos que la raya de fracción es un paréntesis, un símbolo de agrupación,
Y eso indica que hay que hacer todas las operaciones que están en el numerador. Pero esas operaciones que están en el numerador, para que las pueda realizar, necesito pensar en el concepto de términos semejantes. Y de términos semejantes, pues ya sabemos cuáles son los términos semejantes. Entonces solamente hay que ver cuáles obedecen a ser un término semejante. Entonces me doy cuenta que aquí hay una x cuadrada. El término semejante es el otro que tenga una x cuadrada. El otro término semejante es el otro que tenga una x cuadrada. Por lo tanto, lo único que debo de hacer es hacer ley de la suma y ley de la resta con los coeficientes. Por lo tanto, si ustedes observan, aquí hay un 2, aquí hay un menos 3. Por lo tanto, ahí debemos de aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, se deja el signo del mayor, que es negativo. Por lo tanto, es menos. Hago la resta del 3 del 2 y me queda 1. Me queda menos 1. Pero luego hay que considerar este. Y como este es menos 4, entonces tengo que aplicar la ley de la suma. Y el menos 1 que me había dado del 2 y del menos 3, hay que hacerlo con el menos 4. Por lo tanto, me va a quedar menos 5. Me queda un menos 5 con el respectivo término semejante, que es una x cuadrada. Y ya utilicé los términos semejantes relacionados a la x. Me voy con el otro término semejante, que ahora es relacionado a la x. Entonces, este y este son términos semejantes. También es término semejante con este, también es término semejante con este, también con este término y con este término. Me doy cuenta que son términos semejantes porque todos tienen la x. Y entonces me voy ahora con los números. Y resulta que este es un más 2 y este es un menos 2. Por lo tanto, más 2 menos 2 me da 0. Ahí no hay nada que hacer. Luego me voy con el otro. El otro es un menos 3 con este más 6. Por la ley de la resta se deja el signo del mayor, que es positivo. Hago la resta del 6 y del 3 y me queda 3 positivo. Pero luego me topo con este 4, que también es positivo. Ley de la suma, me queda más 3, me queda más 7. Y luego con este más 8, me va a quedar entonces un 15. Y entonces recordemos que aquí es un más 15, cuyo término semejante es la x. De lo que ya saben ahorita, sí se dan cuenta que aquí hay un factor común. Y ese se puede factorizar por máximo común divisor. Cuando yo se los enseñé, no metí la factorización porque todavía no la aprendíamos. A estas alturas ya saben que deben de factorizar. Sin embargo, todavía no llego a esa parte porque lo que me hace falta son los términos independientes. Y de término independiente tengo este menos 2. ¿Por qué? Porque nada más es un número. Tengo este más 6, que ya sabemos que por ley de la resta dejo el signo del mayor, que es positivo. Por lo tanto es 4. Y luego con este, que es negativo, también utilizo la ley de la resta, que ahora es menos. Y entonces me va a quedar un menos 4. Y por lo tanto aquí es un menos 4. Y entonces ya no funcionó la factorización. Si se dan cuenta, tengo un 5, tengo un 15 y tengo un 4. Ahí ya no hay factores comunes. Entonces yo quizás lo pudiera intentar de la forma ax cuadrada más bx más c. Pero como a final de cuentas ahorita no les estoy evaluando la factorización aquí, nada más les dije realizan operaciones, pues ahí se queda, ¿no? Y de aquí sabemos que es un x menos 2 por un x menos 1 por un x más 1. El estándar me menciona que hay que factorizarlos. Si ustedes pensaran en factorizar, acuérdense que hay que multiplicar el 5 por el 4. Y el 5 por el 4 me da 20. Entonces los factores que me dan 20 es el 1 por 20, que nunca me va a dar 15. Es el otro factor que es 2 por 10, que nunca me va a dar 15. Y la otra es 4 por 5, pero sumados o restados nunca me dan 15. Por lo tanto, no se puede factorizar. Aunque quisiera factorizarlo por la forma ax cuadrada más bx más c, pues no se puede factorizar, ¿no? Por lo tanto, hasta ahí quedaría el ejercicio. Solo recordándoles que a la hora de calificar, este tiene un valor de 2 puntos y como vale 2 puntos, este primer paso completito valdría como punto 6. Este valdría como otro punto 6, van 1, 2 y el resultado sería punto 8, ¿no? Obviamente tengo que hacer la escala valorativa para ver cuánto es por cada una de las situaciones que haga, ¿no? Vamos con la siguiente. En la siguiente, otra vez, les había dicho que esto no es necesario, ¿eh? Se los puse todavía porque algunos se pierden, pero sabemos que si únicamente aparece eso, pues ve operaciones, y si son operaciones, pues hay que hacer la operación, ¿no? Nunca hay una igualdad, por lo tanto no es una ecuación, y como no es una ecuación, no hay que resolver la ecuación, solamente hay que realizar operaciones. Y si realizo operaciones, pues me voy por jerarquía de operaciones. Y si me voy por jerarquía de operaciones, la raya de fracción es un paréntesis,
Por lo tanto, debo de hacer las operaciones que están en el numerador primero, pero para poder hacer las operaciones necesito revisar que sean términos semejantes. Y para que sean términos semejantes, pues me doy cuenta que no se parecen, porque este es x cuarta, este es x lineal y este es término independiente. Por lo tanto, no puedo hacer sumas y restas. También aquí hay otro paréntesis, pero ocurre lo mismo. Este es x cuadrada, este es x y este es término independiente, por lo tanto no puedo hacer operaciones. Y como no puedo hacer ni las sumas ni las restas, pues lo que me queda entonces es hacer la división. Y si hago la división, entonces sabemos que debo de escribir ordenadamente primero el x cuarta, luego el menos x y luego el menos 3, porque eso nos lo enseñaron desde la secundaria, ¿no? Tiene que estar ordenado. Y afuera de la galera va la x cuadrada menos 2x menos 1. Y entonces le comienzo. Sabemos que para hacer esa división, primero tomo la mayor cifra significativa. Ahorita ya saben qué es cifra, qué es posición, entre la mayor cifra significativa. Y entonces eso implica que hay que hacer un x cuarta entre una x cuadrada. Y por lo tanto, por leyes de los exponentes, sabemos que me da una x cuadrada que ubico aquí. Y lo que debo de hacer es la propiedad distributiva. Multiplico entonces esta x cuadrada por el primer elemento, por el segundo elemento, por el tercer elemento. Y sabemos que es como es una resta, pues hay que hacer los ajustes. Entonces, esta x cuadrada por esta x cuadrada, por leyes de los exponentes, me da más x cuarta. Pero como es una resta, le resto x cuarta. Luego esta x cuadrada por este menos 2x, por leyes de los signos es menos, por tablas de multiplicar 2, y por leyes de los exponentes es menos 2x cúbica. Pero al ser una resta, entonces escribo 2 y es 2x cúbica. Y luego esta x cuadrada por este me da un menos x cuadrada. Como es una resta, va a ser un más x cuadrada. Y acuérdense entonces que lo que estamos haciendo, primeramente fue la segunda ley de los exponentes. Esa segunda ley de los exponentes aquí la estamos mostrando. Posteriormente lo que hice en la multiplicación fue la propiedad distributiva, porque distribuí la multiplicación sobre todos los elementos. Y ahora lo que debo de hacer precisamente es términos semejantes. Y de esos términos semejantes, observo que estos dos son términos semejantes. Por lo tanto, esos dos me dan 0. Pero cuando voy a los siguientes, estos no son términos semejantes. Y si se dan cuenta, de los 4 que están aquí, ninguno es término semejante. Por lo tanto, no puedo aplicar ni la ley de la suma ni la ley de la resta. Pero lo que sí hago es escribirlos como debe de ser. Primero el 2x cúbica y luego el más x cuadrado. No es necesario escribirlos de aquí arriba. No es necesario. Pero podemos escribirlos. No es necesario, porque yo ya sé lo que es un término semejante. Pero los puedo escribir. Vuelvo a repetir, aquí no puedo hacer ninguna operación porque ninguno es término semejante. Y entonces me voy a la siguiente. Y la siguiente es que ahora hay que dividir esta mayor cifra significativa entre esta mayor cifra significativa. Sabemos que la cifra es la posición. Por lo cual hago la división de 2x cúbica entre x cuadrada. Al hacer la división primeramente por signos me da positivo. El 2 entre el 1 que está aquí me da un 2. Y x cúbica entre x cuadrada me da una x. Por lo tanto, aquí debo de escribir un más 2x. Y este más 2x por propiedad distributiva va a multiplicar al primero, va a multiplicar al segundo y va a multiplicar al tercero. Por lo tanto, realizo la multiplicación. Este más 2x por este x cuadrada me va a quedar positivo. Como es una resta va a ser negativo. Y entonces escribo un menos 2x cúbica. Luego, este más 2x por este menos 2x me queda menos. Como es resta ahora va a ser un más. Y el 2 por 2 me da un 4. Y por leyes de los exponentes me va a quedar la x cuadrada. Luego multiplico este más 2 por este menos 1. Me da menos. Como es una resta va a ser más. Y entonces me va a quedar más 2x. De ahí otra vez vuelvo a hacer términos semejantes. Y ahora si se dan cuenta, estos dos, por la ley de la resta, que hace ratito no le escribí, disculpen. Por la ley de la resta, eso me queda un 0. Y aquí ahora sí puedo hacer ley de la suma porque son términos semejantes y aquí también porque son términos semejantes. Entonces en el primero hago la ley de la suma y en la segunda voy a hacer la ley de la resta porque tienen diferente signo. Por lo tanto, al ser términos semejantes, se deja escrito el x cuadrada y se hace la suma de los números. Aquí tengo un más 1 y un más 4, por lo tanto me queda más 5. Y aquí lo mismo, el término semejante es la x, por lo tanto va a ser la x, pero ahora aquí es un menos 1 y aquí es un más 2. Por la ley de la resta se deja el signo del mayor que es positivo, se hace la resta del 2 y el 1 que es 1, el cual no se escribe, ¿no?
Y otra vez, resulta que nuevamente tengo que ver la mayor cifra significativa. Y la mayor cifra significativa ahora es el 5x cuadrada. Y aquí es el x cuadrada. Por lo tanto, hago la división de 5x cuadrada entre x cuadrada. Sabemos que lo mismo entre lo mismo me da la unidad. Y solamente me va a quedar un 5. Por lo tanto, aquí arriba escribo un más 5. Y ese más 5, por la propiedad distributiva, multiplica el primero, multiplica el segundo y multiplica el tercero. Y eso implica entonces que el más 5 por la x cuadrada es más 5x cuadrada, pero como es una resta, escribo menos 5x cuadrada. Luego este más 5 por este menos 2x, por ley de los signos me da menos, pero como es una resta va a ser más. 5 por 2 es 10, entonces me queda más 10x. Y por último, este más 5 por este menos 1, por ley de los signos me queda menos. Y como es una resta voy a escribir más y escribo el 5. Y luego otra vez términos semejantes, aquí tengo la ley de la suma. Se deja el mismo término que es la x y se hace la suma del 1 con el 10, por ley de la suma queda positivo y 10 más 1 es 11. Y luego este no tiene con quién sumarse, por lo tanto me queda un más 5. Y entonces ya sabemos que el resultado de la división, por eso les digo, sí, cierto, tienen razón, Dios les pague. Entonces resulta que este término semejante, sí tiene un término semejante que está por acá, ¿no? Y entonces ahí aplicamos la ley de la resta, se deja el signo del mayor, que es positivo, y entonces hago la resta del 3 y del 2, quedándome entonces, perdón, del 3 y del 5, quedándome un 2. Y entonces yo ya sé que el resultado de esa división es estos 3, que esos son los enteros, o sea, es x cuadrada más 2x más 5, y va a sobrar este residuo que todavía no se puede dividir entre el denominador. Por eso aquí escribo un más 11x más 2, que todavía no se puede dividir entre x cuadrada menos 2x menos 1. Y esa es la respuesta. Y aquí viene el detalle que no existen los números decimales, ¿no? Existen los números racionales. Y la expresión decimal solamente es para dar resultados. Ok, entonces ya les había explicado en algún momento que la función es una representación de lo que está ocurriendo en la realidad. O sea, cualquier fenómeno físico, químico, biológico, lo que sea, se puede representar a través de una función. Entonces, aquí precisamente estaba el comportamiento físico. Y el comportamiento físico mencionaba que había una cisterna de 600 litros. Ese es el envase, ¿no? Pero de esa cisterna tenía una fuga y perdía 4 litros. Sabemos que perder, recuerden que no existe el lenguaje algebraico, porque si no pudieran decir quiero ir al baño en lenguaje algebraico y no se puede, solamente es una interpretación. Entonces cuando dice pierde, saben que es una resta, ahí ya sabemos que se le debe de quitar a algo. ¿Cuánto se pierde? Pues se pierde 4, por lo tanto tenían que restar 4. ¿A quién? No lo sé, pero tenían que restar 4. Luego dicen que el día de hoy, ¿cuándo fue el día de hoy? Pues el día de hoy fue miércoles, ¿miércoles qué? 13. Miércoles 3. 13. Entonces fue miércoles 13, luego sigue un jueves 14, luego sigue un viernes 15, luego sigue un sábado 16, luego viene un domingo 17, luego viene un lunes que es 18, luego viene un martes que es 19, un miércoles que es 20, 21, 22, 23, 24, etcétera, ¿no? O sea, eso lo sabían, nada más era ver pues, la fecha del día de hoy, ¿no? Acuérdense que el examen fue ayer y ayer fue 13 de noviembre, ¿no? Entonces, ese día la cisterna tiene agua solo la 12ª parte. Por lo tanto, si es la 12ª parte, pues al 600 le tenían que dividir entre 12, ¿no? Y si lo dividía entre 12 me tocaba día 5, 5 por 2, 10, llevo una, 5, queda exacto. Entonces viene otro 0 y 0 por 0, listo. Eso quiere decir que la cisterna tenía 50 litros. Recuerden que la función es un comportamiento. Como es un comportamiento, tenían que ver qué era lo que estaba ocurriendo ahí. Y luego me dice, escribe la función. ¿Qué es la función? Una función es una definición basada en operaciones aplicadas a la variable independiente. Por lo tanto, tenían que ver las operaciones para modelar este comportamiento. ¿Cuál es el comportamiento? Pues el de la cisterna que pierde algo, ¿no? Dibujar la gráfica y calcular en qué día se vaciará por completo. Entonces, lo primero que debo de hacer es, ¿cuál es la variable independiente? Pues lo que está cambiando. Y lo que cambia primero es el tiempo. Y ese tiempo habíamos dicho que es en días,
Porque resulta que cada día pierde 4 litros. Eso es lo que cambia primero, variable independiente. Y luego viene la variable dependiente, que es el volumen. Y el volumen se mide en litros. Y entonces lo que tenía que saber era, el primer día, perdón, hoy, ¿cuántos litros tiene? Pues hoy tiene 50. Porque el día de hoy está lleno a la sexta parte. Y luego resulta que el día de mañana, que es el jueves 14, el día de mañana pasó un día y resulta que tenía 50 litros, pero perdió 4. ¿Cuántos litros perdió? Pues a lo largo del día, ¿no? O sea, no llegó una cubeta y los tiró, sino poco a poco iba perdiendo 4. Por lo tanto, ahí tenía una coordenada. Y la coordenada, acuérdense que es una son 2, ordenada, primero la independiente y luego la dependiente. Eso quiere decir que aquí era 0,50. Luego viene el segundo día, que aquí es 1,46. Luego viene el otro día, que es el día 2. Y el día 2 es el viernes, que es mañana. Y entonces ahora iba a perder 50 menos 2 días y 4 cada día. Eso quiere decir que la coordenada era 2,42. 2,42. Porque acuérdense que tienen que ver las operaciones, ¿no? Que les dije, lo importante es que vean las operaciones. Luego, para el 3, resulta que eran 50 y le resto 3, donde cada día pierde 3, o sea, son 12, y 50 menos 12 me da 38, 38. Y luego el cuarto día, y el cuarto día a los 50 le resto 4 días, donde cada es 4, entonces son 50 menos 16, y eso me da 34, y eso me da 34. Y entonces ya me di cuenta con mis ojitos de la cara que no importa en qué día, siempre va a ser 50 menos el tiempo multiplicado por 4. Así es como se obtiene. De tal manera que ahora sí ya puedo escribir la función. Y la función es que el volumen se va a calcular como los 50 litros que tengo al principio, menos 4 litros que estoy perdiendo por cada día. Como tenían que escribirlo a manera de función, recuerden que a manera de función, para escribirlo como una función, hay que especificar cuál es la variable dependiente y cuál es la variable independiente. Entonces, la función se iba a escribir como un volumen que depende del tiempo y que se calcula como 50 menos 4 veces el tiempo. ¿Sale bien? Entonces, ya teníamos la función. La gráfica, pues esa era súper rápida porque ya tengo las coordenadas, ¿no? Entonces, aquí está la variable dependiente, aquí está la variable independiente. Sabemos que la variable independiente es el tiempo que se mide en días. Y sabemos que aquí es el volumen que se mide en litros. Todo eso se los había especificado, ¿no? Tienen que escribir la variable, tienen que escribir la unidad, entre corchetes, porque así va, etcétera, etcétera. Y entonces el primer punto está hasta acá arriba. Y ese primer punto era 0,50. Voy a dibujar aquí un poquito más grande el punto. El punto es 0,50. 0,50. Y como iba a ser una línea, porque es constante, podían agarrar el que ustedes quisieran, el punto que ustedes quisieran. Entonces vamos a hacer la suposición que para que fuera más rápido, ustedes dijeron, pues se me ocurre que agarremos el día 10. Y si agarro el día 10, entonces resulta que para el día 10, para el día 10, para el día 10 voy a tener 50 menos 10 veces 4. Y eso quiere decir que la coordenada es entonces 10, ¿qué? 10,10, ¿no? Porque 50 menos 10. Y entonces, si aquí estaba el 50, por aquí está el 40, por aquí está el 30, por aquí, no, ya no me quedó. Aquí está el 40, aquí está el 30, aquí está el 20, aquí está el 10. Y tiene que ser 10,10. Entonces aquí es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Por aquí. Entonces ahí está el día 10. Y eso quiere decir que el otro punto entonces estaba en 10,10. Aquí también recordemos que este es 10. Entonces 10,10 queda por aquí. Y con 2 puntos será más que suficiente. Hubo algunos que graficaron todos los puntos, ¿no? Y hasta les quedó media chueca la gráfica. Pero en realidad esto era una recta. Una recta que llegaba por aquí. ¿Va? Y les había dicho que no puedo dibujar gráfica aquí. ¿Por qué no puedo dibujar gráfica ahí?
no hay volúmenes negativos, ¿no? ¿Y puedo graficar línea acá? No, porque no hay ayer, antier, ¿no? No me lo sé. Por lo tanto, la gráfica nada más es esa. No es ni para abajo ni para arriba. Y entonces, alguien me dijo, oiga maestro, pero no me da exacto. Pues no, no te va a dar exacto, porque en la realidad nunca te da exacto, te da un aproximado, ¿no? Y entonces resulta que para el día 11, si ustedes lo hicieron de manera continua, resulta que para el día 11, ahí, para el día 11, pues resulta que aquí es 50 menos 11 por 4, que me da 44, y entonces la coordenada es 11,6, ¿sí, no? 11,6. Todavía se puede otro día, que es entonces el día 12, y el día 12 es 50 menos 12 por 4, que entonces me queda 12,2, y entonces ahí venía lo interesante para ustedes, ¿no? Porque se daban cuenta que en el día 13, pues ya no funcionó, porque es 50 menos 13 por 4, y entonces me iba a quedar un 13, menos 2. Y pues no se podía, no se podía. Entonces, si yo veo mi realidad, no agarro una cubeta y le saco los 4 litros de jalón, sino va poco a poco, poco a poco. Entonces, a lo largo del día pierde 4 litros. Pero si el día tiene 24 horas, quiere decir que cada cuántas horas pierde un litro. Si el día tiene 24 horas y pierde 4 litros, cada cuántas horas pierde un litro. Cada 6, eso lo pueden sacar ustedes por proporción directa, que lo vimos al principio. Eso quiere decir que la cisterna se vació. Dijimos que eran 12 días, ¿no? Entonces, si fueron 12 días, dijimos que este era el día 1, día 1, día 2, día 3, día 4, día 5, día 6, día 7, día 8, día 9, día 10, día 11, día 12. Ese es el día 12, pero el día 12 todavía tiene 2 litros, ¿no? Entonces se vacía el día 13. Y el día 13 quiere decir que la cisterna se vació el, ¿qué? El martes. Se vació el martes 26 de noviembre a mediodía. Por eso, entonces, pero el día 12, hasta el día 12, todavía quedaban 2 litros. El día siguiente es cuando se vació, porque no cumplió todo el día, sino llegó a la mitad del día. Por eso había que relacionarlo con tu realidad. Y eso es lo bonito de las funciones, ¿no? Acuérdense que yo les había dicho en la primera clase, no se resuelven las ecuaciones, porque no estoy resolviendo nada. Lo que estoy haciendo es calcular. ¿Qué estoy calculando? Estoy calculando el valor de la incógnita. Y ese valor de la incógnita satisface la ecuación. ¿Qué quiere decir satisfacer? Que se cumple en matemáticas. Obviamente estoy pensando en comida, es que mi pancita esté llena, ¿no? Si estoy hablando con mi novio, pues es para que esté feliz. O sea, la palabra satisfacer se utiliza dependiendo del entorno de lo que está englobando el enunciado. Por lo tanto, ¿qué era lo que tenían que hacer? Era calcular el valor de la incógnita. Y, si se acuerdan, les había mencionado que para todas las ecuaciones de primer grado solamente son 2 conceptos. Y los 2 conceptos es operación y operación inversa. No hay más. ¿Qué es lo que quieren hacer primero? Es lo mismo. Si yo primero, y les voy a hacer los 2 casos, si yo primero decidí hacer la operación, necesito entonces pensar en jerarquía de operaciones. Y si pienso en jerarquía de operaciones, me doy cuenta que aquí hay un paréntesis y para poder resolver ese paréntesis necesito verificar que sean términos semejantes. Pero me doy cuenta que no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer esta resta. Y luego me doy cuenta que aquí hay otro paréntesis, por lo tanto hay que hacer esa operación. Pero esta operación sí se puede hacer, porque este que aquí se llama número entero y este de aquí se llama número racional. Y como hay una operación entre números racionales, yo puedo realizar la resta de números racionales. Y como voy a hacer la resta de números racionales, entonces lo que escribo es el numerador, que es un 3. Escribo de una vez el igual, porque si se dan cuenta aquí no puedo hacer ninguna operación. Si hago la división me da expresión decimal, y sabemos que los números decimales nunca los vamos a utilizar, más que en el resultado de los problemas. Y de aquí, pues ya lo habíamos visto, necesito hacer el mínimo común múltiplo. Y el mínimo común múltiplo es el producto de las bases.
y 1 por lo demás, pues es lo demás. Por lo tanto, aquí es 1 menos x. Y entonces hay que dividir el mínimo común múltiplo entre este denominador, el cual me da el mismo. Y el mismo por el de arriba, pues me da lo mismo. O sea que aquí voy a escribir 1 menos x. Escribo la operación resta, divido el mínimo común múltiplo entre este denominador. Sabemos que como son iguales me da 1. Y 1 por el de arriba, pues sigue siendo el de arriba. Por lo tanto, aquí queda un 2. Entonces, todo era jerarquía de operaciones. Pero deben de entender que al principio esto impacta. Pero ¿sabe cuál es el protocolo? ¿Cuál es el protocolo? Jerarquía de operaciones. Perdón, operaciones u operaciones inversas. Y entonces, otra vez, como siguen siendo operaciones, me voy con jerarquía de operaciones. Y si hago jerarquía de operaciones, aquí hay un paréntesis. Ahí me doy cuenta que sí hay términos semejantes. Y entonces en esos términos semejantes, los términos semejantes son este 2 y este menos 1, lo que implica que debo de aplicar la ley de la resta. Y si aplico la ley de la resta, se deja el signo del mayor, que es el menos, y se hace la resta entre el 2 y el 1. Por lo tanto, reescribo lo demás. Aquí hay un 3, aquí hay un 1, que con este menos 2 ya vimos que es menos 1, y luego menos x. Pero a nosotros nos enseñaron que primero van a ir las variables. Por lo tanto, primero escribo el menos x y luego el menos 1. Dividido entre 1 menos x, y eso es 2 tercios. Aquí pudo haber ocurrido que si no habían estudiado, dijeran este y este se van, este y este se van, ¿no? Pero sabemos que como estudiaron, pues ya saben que no existe esa partecilla que me enseñaron en la secundaria, que era cancelar, eliminar, etcétera, etcétera, sino sabemos que siempre es por jerarquía de operaciones. Y entonces va de nuevo, por jerarquía de... Lo voy a hacer aquí abajo. Por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que esta operación no se puede hacer, porque ya habíamos dicho que deben de ser términos semejantes. También esta operación no se puede hacer porque no son términos semejantes. Y entonces me voy a la división, y ocurre que aquí tengo un número entero, y aquí tengo un número racional. Por lo tanto, puedo hacer la división de números racionales. Puedo hacer la división de números racionales. Y para hacer la división de números racionales, sabemos que al entero, que en este caso es este 3, a este 3 le voy a agregar un 1 para que pueda ser un denominador. Entonces, le agrego un 1 y ahora sí, ya sé que la división de números racionales es el producto de estos extremos. Y si se dan cuenta, al hacer el producto de esos extremos, necesito aplicar la propiedad distributiva, porque se va a distribuir la multiplicación de este 3 con este 1 y con esta x. Por lo tanto, al aplicar la propiedad distributiva, obtengo que va a ser un 3 menos 3x. Y luego menciona que la división de números racionales es producto de extremos entre producto de medios. Por lo tanto, hay que multiplicar estos medios. Pero si multiplico 1 por lo demás, pues sigue siendo lo demás. O sea que aquí me va a quedar entre menos x menos 1 es 2 tercios. Y otra vez, vuelvo a ver que sea por jerarquía de operaciones. Por jerarquía de operaciones, me doy cuenta que estos, como hay un paréntesis, debo de ver el concepto de términos semejantes, pero resulta que no son términos semejantes, por lo tanto no puedo hacer la resta. Aquí tampoco, aquí me equivoqué, disculpen. Este no es 1, este es una x. Le borré el otro alito sin querer. Tampoco son términos semejantes, por lo tanto no se puede hacer la operación. Y entonces pasamos al concepto. Acuérdense que todo esto fue operaciones. Hice la operación que fue resta de números racionales, hice la operación que fue división de números racionales. Y entonces, como aquí ya no hay operaciones, entonces ahora sí voy a la operación inversa. Y la operación inversa quiere decir que este 3, aquí que está haciendo, por lo tanto tiene que multiplicar. ¿Pero a quién multiplica? Al 3 menos 3x. Entonces, ahí me implica que tengo que hacer también una propiedad distributiva. Y si hago la propiedad distributiva, el 3 multiplica al 3 y también multiplica al menos 3x. Por lo tanto, al hacer la multiplicación me va a quedar 9 menos 9x y un igual. Y otra vez aplico la operación inversa. Y ahora resulta que este 1 menos x va a multiplicar ¿a quién? Al 2. Y otra vez es la propiedad distributiva. El 2 multiplica al primero y el 2 multiplica al segundo. Por lo tanto, si hago la multiplicación, obtengo así, menos 2 menos 2x. Y listo, ya hice la operación inversa.
Y después, otra vez, tengo que hacer jerarquía de operaciones. Y en esa jerarquía de operaciones, tengo que ver que estos no son términos semejantes. Por lo tanto, no puedo hacer la operación así en el miembro derecho y en el miembro izquierdo. Pero sí me doy cuenta que aquí tengo un término que es semejante con este. Por lo tanto, para poder hacer operaciones entre esos términos, forzosamente debo de hacer la operación inversa. Y entonces, ¿dónde me conviene más? ¿Que las dos X queden en el miembro derecho o que me queden en el miembro izquierdo? Pues no, en el derecho. ¿Por qué en el derecho? Para que sea positivo. Entonces, para que sea positivo, este va a aplicar la operación inversa en el miembro derecho. Y si hace la operación inversa, resulta que me doy cuenta que uno es positivo y el otro es negativo. Y por lo tanto, lo que debo de hacer es la ley de la resta. Y al hacer la ley de la resta, me va a quedar en el miembro izquierdo. ¿Cuánto? 7x. Y hago lo mismo con los otros términos semejantes. Aquí es un más 9 y aquí es un menos 2. ¿Dónde deben de quedar los dos? En el miembro izquierdo. Por lo tanto, la operación inversa esta, ¿cuál es? La suma. Y por lo tanto, como los dos son positivos, entonces se va a aplicar la ley de la suma. Y si hago la ley de la suma, ¿cuánto me queda? 11. Y ya estuvo, ¿no? Y otra vez me doy cuenta que ya no hay nada que hacer más que la operación inversa. Por lo tanto, ¿qué está haciendo el 7? ¿Cuál es la operación inversa? ¿A quién divide? Por lo tanto, ¿cuánto me queda? Me queda 11 séptimos. Pero acuérdense que ese 11 séptimos está en el miembro izquierdo. Y yo no lo quiero en el miembro izquierdo, lo quiero en el miembro derecho. Por lo tanto, aplico algo que se denomina propiedad reflexiva para que los escriba donde me sea más conveniente, ¿no? Entonces aplicamos la propiedad reflexiva, y entonces ya puedo escribir la X en el miembro derecho y la otra en el miembro izquierdo. Y ya sé que la variable es 11 séptimos. ¿Sale bien? Pero lo primero que hice fue operaciones. ¿Sale bien? Pero yo pude haber hecho al revés. Primero vamos a hacer la operación inversa. ¿Sale bien? Y si yo decidí primero hacer la operación inversa, acuérdense, ese ya acabé. Pero la otra opción es que hayan comenzado con operación inversa. Entonces díganme, ¿qué está haciendo todo este denominador? ¿Qué debe de hacer en el miembro de multiplicar? ¿A quién multiplica? Al 2. Quiere decir que el 2 va a multiplicar al 1 y también va a multiplicar al otro número racional. Por lo tanto, si lo primero que yo decidí fue la operación inversa, ¿cuánto me va a quedar? ¿Cuánto es este 1 por este 2? 2, muy bien. 2 menos, díganme cuánto es este 2 por este 2 por 1 entre x. 4 entre 1 menos x. ¿Por qué? Pues porque acuérdense que este 2 tiene un 2 y un 1 abajo. Entonces el 2 multiplica al 2 y el 1 multiplica al 1 menos x. ¿Eso cómo se llama? Multiplicación de números racionales. Entonces hice la operación inversa y utilicé la propiedad distributiva y también utilicé la multiplicación de números racionales. Entonces, vuelvo a repetir, son todos los conceptos que ya se saben, solamente que les faltó como que decidirse, ¿no? Y entonces, ahora díganme, este 3 que está haciendo aquí, ¿qué va a hacer en el otro miembro? ¿A quién multiplica? Al 3, ¿y cuánto les queda? Ya está, ya no. ¿Sale bien? Y entonces, ustedes ya se dieron cuenta con sus ojitos de la cara que estos dos son términos semejantes. Entonces, como ya me di cuenta con mis ojitos de la cara que son términos semejantes, ¿qué hago? Operación inversa. Y si hago la operación inversa, ¿dónde los junto? ¿En el miembro izquierdo o en el derecho? En el izquierdo. Y entonces aplico resta. Y si hago la ley de la resta, ¿cuánto les queda? 7. 7 es... ¿Dónde se debe de quedar este signo? Les había dicho. Pues no, se debe quedar en el numerador. Se deja en el numerador para que no haya problemas. Entre 1 menos x. Y entonces, ¿ahora qué harían? Otra vez, ¿no? Jerarquía de operaciones. Ahí, jerarquía de operaciones.
Términos semejantes. ¿Estos son términos semejantes? No. ¿Se puede hacer esta división? No, ¿por qué no? Pues porque es una fracción propia. Acuérdense que la propia es que el chiquito carga al grande. Ah, no, al revés. Que el chiquito está arriba del grande. Por eso sé que no se puede hacer la división. Y como no se puede hacer la división, entonces, ¿qué hago? Operación inversa. Y si hago operación inversa, ¿este qué está haciendo? ¿Qué va a hacer en otro miembro? ¿A quién multiplica? Al 7. Y para multiplicar al 7, necesito la propiedad distributiva. Y si aplican esos conceptos, ¿qué les queda? 7x es menos 4. Ok. ¿Y ahora qué hago? Pues directamente operación inversa. Y la operación inversa la hago con los términos semejantes. ¿Y quiénes son los términos semejantes? 7 y menos 4. Pero ahora díganme, ¿dónde me conviene dejar a esta? Ay, no, esa no. En el lado derecho, ¿no? Y si hago en el lado derecho, pues de una vez hago la operación inversa. Y si aquí está, ¿qué está haciendo aquí este? ¿Qué hace en el otro miembro? Sumar, y entonces les queda 7x. Y la operación inversa, este está aquí, restando la operación inversa. ¿A quién le suma? Y me queda 11. ¿Sale bien? Y ya se dieron cuenta que quedó lo mismo que abajo, ¿no? Pero si observan, un procedimiento es más largo que el otro. Entonces, ¿qué era mejor? Entrar con operación inversa. Pero, pues hay que decidir qué hago, ¿no? Y ya por último, en este caso, pues ya sabemos que tenemos que hacer la operación inversa. ¿Y también qué? Y la propiedad reflexiva. Y si hago las dos, entonces me queda el mismo resultado, ¿no? Que x es 11 séptimos. ¿Qué tenían que revisar? Las cantidades. ¿Cuál es la primera cantidad? Las rosas. Aquí hay una cantidad que habla de docenas. Aquí hay otra cantidad, pues son las mismas, ¿no? Eso quiere decir que una cantidad eran las flores, ¿va? Y de esas flores tenían margaritas, no, tenían rosas, y tenían margaritas. Entonces, la primera cantidad, acuérdense que aquí hay que revisar cantidades. La primera cantidad eran las flores. ¿Había alguna otra cantidad? El dinero, aquí se veía, ¿no? La otra cantidad es el dinero. Eso quiere decir que tenía que salir una ecuación del dinero y tenía que salir una ecuación de las flores. Pero de las flores, si se dan cuenta, hablaban de docenas. ¿Sale bien? Y entonces al final me decían, el pasado jueves, pues eso nada más es para destantear al enemigo, ¿no? Pero decía que se recolectó 992. Eso quiere decir que de dinero, al final, tenían 992. Eso era al final. ¿Al final de qué? Pues de vender. ¿Qué iban a vender? Docenas. ¿Docenas de qué? De rosas y de margaritas. Pero también dijeron que se venden 51 docenas. Por lo tanto, de las docenas de flores, al final tenían 51. Entonces, ahora viene la pregunta. Tenían 51, ¿por qué tenían 51? De la suma de las rosas y las margaritas. Pero esas eran docenas de rosas y esas eran docenas de margaritas. Y entonces, cada docena de rosas, ¿cuánto costaba? Entonces eran 20 pesos de cada docena de rosas. Y luego le sumaban el dinero recolectado por las margaritas. Y era entonces 18 por M. Y ya tenían sus dos ecuaciones. Una ecuación salía de la cantidad de las docenas de rosas y la otra ecuación salía de la cantidad de dinero. Y como obviamente ustedes saben los conceptos, se daban cuenta que aquí tenían que simplificar la ecuación. Y simplificar la ecuación era dividir miembro izquierdo y miembro derecho entre el mismo número, para que no trabajaran números tan grandes, ¿no? Si no iban a trabajar números enormes y les iba a costar más trabajo. Acuérdense que todos los conceptos que hemos visto es para que puedan hacer
las cosas de una manera más rápida, porque los números son más chicos. Entonces, ¿entre cuánto dividen al miembro izquierdo y al miembro derecho? Entre 2. Divide entre 2, divide entre 2, divide entre 2. Y entonces me doy cuenta que la primera ecuación es 10R más 9M es, no sé, 992 entre 2, me toca de A4, aquí sobra 1, me toca de A9, aquí sobra 1, me toca de A6, y son 496. Y entonces ahí sí, el método que quieran hacer, pudieron haber hecho suma y resta, igualación, sustitución, dijimos que determinantes no, pero pues, pudieron haber hecho cualquiera. Acuérdense que a mí me gusta utilizar el de suma y resta, entonces aplico propiedad de la igualdad, y si aplico propiedad de la igualdad, el miembro izquierdo y el miembro derecho lo multiplico por el mismo número. ¿Por cuál número convenía multiplicarlo? ¿Por el 10, por el 9 o por el 496? Por el 9. Entonces multiplico por el 9 y multiplico por el 9. Pero como deben ser simétricos, multiplico por menos 9 y multiplico por menos 9. Entonces el menos 9 multiplica la R, multiplica la M, ¿y me queda cuánto? Menos 9R, ajá. Menos 9M es, y ahí viene el problema, ¿no? Porque 9 por 1, bueno, aquí es resta, 9 por 1 me da 9, y 9 por 5 me da 45. Y entonces hago el sistema de ecuaciones. Por lo tanto, aquí me queda R, aquí me queda 0, y aquí me queda, no sé, 9 para 16 son 7, llevo 1, 6, 37. ¿Está bien? Y ya estuvo. Si lo hicieron por igualación o sustitución, quizás fue más tardado, ¿no? Y entonces, ¿ahora qué hago con eso? Sustituyo. ¿Dónde sustituyo? En la más fácil, y la más fácil es la primera. Por lo tanto, si sustituyo, obtengo 37 más M es 51. ¿Y luego qué hago? Operación inversa. Y si hago la operación inversa, resulta que que está haciendo aquí, la operación inversa es, ¿a quién resta? Y entonces, ¿cuánto es 51 menos 37? Pues no sé, aquí es 4, lleva 1, 14. Entonces me queda que M es 14. Y entonces ya contesto, ¿no? Y la respuesta es, ¿qué? La docena de rosas, no, ¿vieron? 37 docenas de rosas. De rosas y 14 docenas de margaritas. Acuérdense que este valía 2 puntos, entonces como vale 2 puntos, tengo que ver la escala valorativa, la ponderación, para ver cada pasito cuánto vale, ¿no? Ok, y el último era factorizar, entonces nada más era detectar qué método era para cada uno, ¿no? Este primero, ¿cómo se factorizaba? Máximo común divisor. Y entonces, si es máximo común divisor, tenían que calcular el factor. Entonces, el primer factor, me doy cuenta que este 42, pues es 1 por 42, es 2 por 21, es 3 por 16, y es 4 por, no hay 4, no hay 5, es 6, ¿no? 6 por 7. Y si calculaban aquí los factores, pues también era 1 por 72, 2 por 36, 3 por 34, 3 por 34, 4 no hay, 5 no hay, y es 6, ¿no? 6 por 12, 6 por 12. Entonces, si se daban cuenta, ustedes podían factorizar usando el 2, porque era factor común, pero también podía ser el 3, porque también era factor común, pero el importante era el mayor, ¿no? Por eso se llama máximo común divisor. Por lo tanto, el factor común, como les acabo de mostrar, pues es el 6, ¿no? Así que comenzaba con el factor común, que el factor común es un 6. Entonces aquí este es un 6. Y luego tenían que elegir la base común, pero la base común
Pues resulta que tenemos varias bases comunes, ¿no? La primera base común era A. Y tenían que escoger el exponente menor. ¿Cuál es el exponente menor entre 2 y 7? Pues 2. Entonces aquí era 2. Luego la B era otro común. Y tenían que escoger el exponente menor. Pero el exponente menor entre menos 6 y menos 3, pues es menos 6. Y luego viene la función exponencial que es a menos 3. Y tenían que escoger el menor. ¿Y cuál era el menor? Menos 5. Ese es el máximo común divisor. Y ahora hay que multiplicar por. Divido. ¿Cuánto es este 42 entre este 6? 7. Ahí está el 7. Luego, divido. ¿Cuánto es este a cuadrada entre esta a cuadrada? La unidad. Por lo tanto, como es la unidad, pues la unidad por 7 sigue siendo 7. Luego me voy con esta b a la menos 3. Y b a la menos 3 entre b a la menos 6. Eso les pudo haber causado conflicto. Pero entonces hago el b a la menos 3 entre b a la menos 6. Sabemos que por leyes de los exponentes se restan los exponentes. Entonces menos 3 menos el exponente del denominador que es menos 6. Y eso resulta que es b a la menos 3. Por leyes de los signos me da más 6. Y entonces el resultado es b a la 3. Y entonces aquí tenía un b a la 3. Y luego resulta que hago lo mismo con esta, ¿no? Aquí es a menos 3 a la menos 2 entre a la menos 3 a la menos 5. Y debo de hacer el mismo procedimiento. El detalle es que al final, para ya ahorrarme los pasos, hasta el final era un menos 2 menos un menos 5. Y eso me lleva a un menos 2 más 5. Y entonces el resultado es esta función elevado a la ¿cuánto? A la 3. Entonces aquí es un a menos 3 elevado a la 3. Y luego voy con el siguiente. Resulta que tengo que dividir este menos entre este más, y por lo tanto me queda menos. Luego que tengo que dividir este 72 entre este 6, quedándome 12. Y luego tengo que dividir este a la séptima entre este al cuadrado y me queda a la quinta. Ahí no había tanto problema. A la quinta. Y luego tengo que dividir este b a la menos 6 entre este b a la menos 6, la unidad, y la unidad por 12 sigue siendo 12. Y luego tengo que dividir este a la menos 3 a la menos 5, que es la función exponencial, entre este a menos 3 a la menos 5, y me queda. Y la unidad por 12 sigue siendo 12. Por lo tanto, ya terminé. Pero veo los estándares, y los estándares les había dicho que no puede haber exponentes negativos. Por lo tanto, lo que aplico es la primera propiedad de los exponentes. Y la primera propiedad de los exponentes, entonces me va a llevar a decir que esto es un 6a cuadrada entre b a la sexta. Y este que está aquí, si es un 1 entre a menos 3 a la quinta. Y ahora sí ya acabé. Acuérdense que deben de separar números enteros de números racionales y de funciones exponenciales. Ya sé que la función exponencial es una base elevada al exponente, ¿no? Bueno, vamos al siguiente. Este era el más tranquilito, porque sabíamos que era de la forma x cuadrada más bx más c. Y por lo tanto debo de escribir un paréntesis, otro paréntesis, y sabíamos que obtenemos la raíz cuadrada del primero. Por lo tanto, la raíz cuadrada de ese me daba una m. Luego tengo que escribir este signo en la primera operación. Resulta que es un menos. Luego multiplico estos dos signos y me queda menos. Y entonces, lo único que faltaba era calcular los números que multiplicados me dan 16. Y ese era como que un poco latosito, ¿no? Porque era 1 por 216. Por esos dos nunca me dan 30. Por lo tanto me doy por el 2 por 108. Pero nunca me dan 30. Me voy al siguiente, que es 3 por 72. Muy bien, 3 por 72. Pero nunca me dan 30. Acuérdense que eso es cálculo mental y eso lo vieron en la primaria, ¿eh? Eso es de tercero de primaria. Luego viene un 4
y un 4 por 54, exacto, pero nunca me da 30. Luego me voy por el 5, 5 no hay. Luego me voy por el 6, 6 por 3, 18, 36. Y entonces, aquí yo digo que este es 6, no, primero el grande, ¿no? Primero este es 6 y este es 6. Pero resulta que este menos 36 con este menos 6 me tiene que dar menos 30. Y no me da menos 30, porque aquí utilizo la ley de la suma y me queda menos 42. Entonces no es el 6 y el 36. Entonces voy al 7 y 7 por ese no hay. Luego me voy al 8. 8 por, no sé, 216 entre 8. Me toca de a 2. 2 por 8, 16, 5. Entonces 7, ¿no? Entonces 8 y 27. Pero 8 y 27 nunca me dan 30, por lo tanto no es ese. Dejen borrar estos porque estos no son. No es el 36, sino es el 6. Luego me voy con el siguiente, que es un 9. 9, 216 entre 9. Me toca 2 por 9, 18. Y 2, 21, no fue, no hay 9. Entonces un 10, tampoco es 10. Me voy al 11. 216 entre 11, me toca de a 1. Sobran 10 y tampoco fue. Entonces me voy al 12. Me voy al 12. Y entonces 216 entre 12 me toca de a 1. 1 por 2, 2. 9, 21, 0. 8. Y me toca 0. Ok. Entonces 12 y 18. Vamos a ver. Aquí 18 el grande y 12 el chiquito. Sumados me da menos 30. Conclusión es 12 y 18, ¿no? Entonces era 12 y 18. ¿Sale bien? Obviamente había que hacer estas pruebas, pero insisto, no, eso es de tercero de primaria. No, porque no es una ecuación. Acuérdate que si fuera una ecuación, x es igual a 0. Pero todavía no llegamos a resolver ecuaciones de segundo grado. Nada más era factorizar. Les expliqué que esto se aplica en la solución de ecuaciones, pero todavía no llegamos, ¿no? Bueno, y ahora nos vamos a este. Lo primero que debemos de hacer es qué tipo de factorización es. ¿Qué tipo de factorización es? Pues es máximo común divisor. Y es máximo común divisor porque este 6 es 6 por 1, este 42 es 6 por 7 y este 72 es 6 por 12. Por lo tanto, primero era factorizarlo por máximo común divisor. Por lo tanto, aquí va a ser un 6 que multiplica. Recuerden que hay que hacer la división. Si hago la división, aquí es una y cuadrada, luego es un menos 7y, y luego es un más, ¿qué? Más 12. Y ya, ¿no? Está súper fácil. 6 por 7, 42. Si es 72 entre 6, me toca de a 1. Sí, listo. Y entonces, ya es de la forma. No, porque no tiene a. Solamente es x cuadrada más bx más c. Y entonces, esto es un 6 que multiplica dos paréntesis. Ya saben que hay que calcular la raíz cuadrada del primero. Entonces, esto es una y y este es una y. Aquí hay un signo menos, escribo el menos, multiplico estos dos, me da menos. Números que multiplicados me den 12, es 1 por 12, que no me da 7. Es 2 por 6, que tampoco me da 7. Entonces 3 por 4. Escribo primero el grande, luego el chico y ya lo hice, ¿no? ¿Sale bien? Entonces, ahí el detalle es que tenía que ver cuál era primero, ¿no? Si lo hicieron de la forma x cuadrada más bx más c, pues se llevaron un ratito, ¿no? Porque es más complicado. Bueno, y la última, pues esa sabemos que era por división sintética. Y entonces tengo el 1, tengo el menos 4, tengo el menos y tengo el 100. Y lo divido entre n más 1, aquí es menos 1. Y entonces aquí es 1, aquí es menos 1, aquí es menos 5. Aquí es 5, aquí es 3. Por eso les digo que es menos 25. Nada más. Era para ver si me estaban poniendo atención. Y entonces aquí me quedó un menos 22. Menos 22 y aquí es 22 y aquí no me da. Por lo tanto ahí no era 0, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que hacer? Con el menos 1, con el más 2, con el menos 2. Y creo que iba con el 3, ¿no? Bueno, ahí voy. Voy con el... Si luego con el menos 3,
Otra vez es 1, es menos 4, es menos 25 y es 100, ¿no? Entonces aquí es 1, aquí es menos 3, aquí es menos 7, aquí es 21, aquí es menos 4 y no me da. Entonces vamos a probar con el n menos 3, que quiere decir que aquí hay un 3, entonces aquí es 1, aquí es menos 4, aquí es menos 25, aquí es 100, y entonces este es 1, este es 3, este es, ¿qué? Menos 1, aquí es menos 3, aquí es menos 28, y tampoco me da. Entonces vamos con el n más 4, n más 4, que aquí es un menos 4, aquí es 1, menos 4, menos 25, 100, entonces este fue 1, este es menos 4, aquí es menos 8, aquí es 32, aquí es 7, tampoco dio. Vamos con el n menos 4, ya me cansé. Aquí es un 4, aquí es 1, aquí es menos 4, aquí es menos 25. Obviamente podían borrar, ¿no? Ahorita lo estoy haciendo todo para que vean que sí se puede. Aquí es 1, aquí es 4, aquí es 0, aquí es 0, aquí es menos 25 y aquí es menos 100 y ya quedó. Eso quiere decir que la factorización era un n menos 4 que multiplica a este resultado. Pero ese resultado sabemos que si era cúbico, aquí es un n cuadrada menos 25. Y entonces me doy cuenta con mis ojitos de la cara que este se puede factorizar como una diferencia de 2 cuadrados y por lo tanto aquí me queda el n menos 4 por dos paréntesis, donde sabemos que hay que calcular la raíz del primero, que es n, la raíz del segundo, que es 5 y que es 5, y primero la suma y luego la resta, o primero la resta y luego la suma. De todas maneras es lo mismo. Cada una de las factorizaciones valía 0.5. Entonces, dependiendo de lo que hagan, pues ya les agrego la ponderación. ¿Sale bien?